preparado con libreta y bolígrafo en mano para tomar nota de las preguntas y que podamos compartirlas y que todos aprendamos unos de otros. Así que ánimo. Adelante. Pastor, sí, un momentito, Johanny. Un momentito, porque Alejandra Figueroa ha levantado la mano primero. Sí, desde hace rato se le había activado la mano. No sé si es que querrá hacer una pregunta. Ah, pues por eso. A ver, Alejandra, ¿tiene alguna pregunta? Alejandrina. Bueno, no sé si no se escucha. Mientras tanto, puedes tú preguntar a Johanny. Pastor, para aclarar nada más simplemente, porque sabemos que es por la gracia de Dios que nosotros somos salvos, pero también es cierto que el Señor nos ha mostrado un camino para seguir en Él, porque podemos tomar lo que Dios es amor, pero también el Señor nos ha dejado su palabra para que vivamos con ella de acuerdo a lo que Él nos ha, los mandamientos y principios. Entonces, eso quería que les aclare a los hermanos porque pueden malinterpretar que Dios es amor y que pueden hacer lo que quieran con sus vidas y no es así. Muy bien. Bueno, es el eterno contraste entre la teología paulina y la teología de Santiago, ¿no? Pablo dice que no es por obras, que es por gracia. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y no hay contradicción alguna entre uno y otro. Lo que hay es que comprender realmente que ambos se complementan. ¿Ok? Es decir, la salvación no la recibimos por obras, la recibimos por fe en el sacrificio de Cristo. Es un regalo que Dios nos otorga. ¿Ok? La salvación es un regalo que Dios nos concede, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, si yo digo que yo tengo fe, que yo creo en el sacrificio de Cristo, yo debo andar, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, en las obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. No para salvarme, sino porque soy salvo y debo mostrar las evidencias de mi salvación haciendo la voluntad de Dios. El que de verdad cree en Cristo Jesús, el que de verdad cree que es salvo por el sacrificio de Cristo, no anda practicando ningún pecado. No es alguien que se deleite en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, en las perversiones, en las inmoralidades, nada de eso. Si alguien actúa de ese modo, está demostrando que realmente no ha nacido de nuevo. Es decir, el que ha nacido de nuevo, el que cree en Cristo de todo corazón, el que de verdad confía en la gracia de Dios, vive conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, no para salvarse, sino precisamente porque ya es salvo. Y los salvos somos santos, no somos pecadores. Somos pecadores arrepentidos, pero ya no somos pecadores, no practicamos el pecado. Si alguno practica el pecado, 1 de Juan capítulo 3, verso 8, dice claramente que es del diablo, no es de Dios. Los hijos de Dios somos santos y eso significa que somos sellados y apartados como para Dios. Por tanto, somos de Dios. Pero si practicamos el pecado, no somos de Dios. Estamos apartados para el diablo. ¿Y dónde va el diablo? Al lago de fuego y azufre. Y con él acabarán todos aquellos que dicen una cosa pero hacen otra. El que dice que cree en Dios pero no vive conforme a la voluntad de Dios, ese acabará en el lago de fuego, haciéndole compañía al diablo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, lo deja suficientemente claro. ¿Ok? Bien, pastor. También en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Pero en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo llegar a Dios o al Padre? Porque sabemos que el medio para llegar al Padre es a través de Cristo. Pero también dice que el Padre lo trae a Cristo y Jesús dice en el otro capítulo que bueno, ahí está como hay una especie de confusión para mí, un trabalengua.
Muy bien. Lo primero que tenemos que entender es que el Padre y el Hijo funcionan como una unidad. Es una sola deidad. No hay dos dioses que se contradicen entre sí, sino que hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas diferentes, de tres maneras distintas, pero es un mismo Dios. Por tanto, no hemos de entender ninguna contradicción entre lo que dice Jesús y lo que dice el Padre, sino que debemos entender, porque curiosamente estos dos pasajes que tú has citado, tanto Juan 14:6 como Juan 6:44, los dos son palabras de Jesús. Los dos los ha dicho literalmente Cristo. Y no hay contradicción entre una cosa y la otra. Lo que pasa es que en uno está hablando de cómo las personas llegan a Él, a Cristo, y en otro está hablando de cómo Cristo los lleva al Padre. Explico esto, ¿ok? Cuando dice en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay que seguir leyendo. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que en versículo 40 también dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. De modo que aquí lo que hay es una sucesión hay un proceso, ¿ok? La voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Punto número 1. Punto número 2. ¿Quién va al Hijo y quién cree en el Hijo? Versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. ¿Y cómo envía el Padre a la gente a Cristo? Versículo 45. Todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es decir, es por medio de la predicación del Evangelio. Es lo que vemos realmente. La clave para la salvación es el creer. Lo que vemos a continuación, lo que Jesús dice, si seguimos leyendo, lo que comprobamos es que realmente Jesús está enseñando que hay que oír a Dios. Hay que oír el Evangelio, hay que oír la palabra de Dios. Y cuando creemos en la palabra de Dios y obedecemos a Dios, ¿qué es lo que Dios pide del ser humano? Que creamos, ¿ok? ¿Recuerdan el objetivo de este Evangelio? El objetivo para lo cual lo escribió el apóstol Juan. En Juan 20, del 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro porque, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que creamos en Él. Queridos hermanos, lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que el Padre nos lleva a Él y Él nos lleva al Padre. Es decir, ¿cómo? Por medio de la predicación de la palabra. Sabemos que Dios quiere que todos sean salvos y todos vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Por eso el Señor Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura y a hacer discípulos a los que creyeran, enseñándoles que guardaran todas las cosas que Él había mandado. Es por medio de la predicación del Evangelio que Dios lleva a las almas a encontrarse con Jesús. Y es por medio de la fe en Jesús que Cristo después nos lleva a la comunión con el Padre. Es un proceso, ¿ok? Por medio de la predicación del Evangelio, nosotros somos llevados a Cristo. Por medio de la fe en Cristo, nosotros somos llevados al Padre. No sé si... Perfecto, pastor, ya le entendí la relación que hay, claro que sí. Es un proceso. Sí. Estela le va a hacer una pregunta. Fíjense que
Fíjense, antes de que la hermana pregunte, fíjense que curiosamente los calvinistas quieren utilizar este versículo que tú has citado de Juan 6:44 diciendo que no, a Cristo no va a todo el mundo, sino solo los que el Padre le envía. Pero oiga, el Padre envía a todo aquel que cree. Por consiguiente, y como el Padre quiere que todos crean en Él, porque es lo que dice en los versículos 28 y 29, que todos crean en Cristo. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Que el calvinismo, las falsas doctrinas no tienen sustento bíblico. Hay que creer. Si se quiere ser salvo, hay que creer. Hay que creer en el Evangelio. ¿Ok? Sí, Adelante, pastor. hermana. Sí, Estela. Pastor, buenas tardes. Tengo una inquietud. Pastor, ¿qué debe hacer un cristiano? Uno sabe que, por ejemplo, para interceder por la salud de algún hermano, oramos, tenemos fe y llamamos a los hermanos en Cristo para que nos ayuden, ¿no? Pero también hay personas católicas, ¿no? Que no conocen, así como nosotros, de Dios, y nos invitan a su iglesia, por decir, para hacer sanidad. Ellos hacen una misa de sanidad, por decir. Un cristiano puede ir a la iglesia también, digamos, haciendo lo que uno más o menos sabe, ¿o no? ¿Qué me dice? A ver, la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, que no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La Iglesia Católica Romana, cuando hacen una misa por sanidad, están haciendo una misa delante de ídolos y ellos sacrifican a ídolos. Y eso es algo infructuoso. Es decir, una imagen que tiene ojos y no ve, que tiene manos y no palpa, que tiene pies y no se mueve, no sirve ni para sanar, ni sirve para nada, sino simplemente para engañar a la gente. Y nosotros no podemos hacernos partícipes de ese tipo de cuestiones. Dios aborrece la idolatría. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Eso no lleva fruto, por tanto, no es algo que agrade a Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llévalo a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y entonces la oración de fe sanará al enfermo. Podemos orar por los enfermos. Y no hace falta ni siquiera llevarlo al pastor. Ustedes pueden orar por los enfermos. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que tú pongas tu mano sanadora sobre esta persona. Quítale cualquier enfermedad. Sánalo para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Y ya está. Y dejen que Dios haga su obra. Y Dios actuará. Gracias, pastor. Mariela le De va a hacer nada. una. No sé si Alejandrina quizá ya está disponible para hacer su pregunta. Pastor, el tema con Alejandrina es de que ella viene a Lima, pero justo a la hora de la prédica está regresando a su distrito, que son 2 horas de viaje en bus. Entonces, ella se conecta en el bus y a veces no le alcanza la señal. Debe ser eso. Perfecto. Adelante, Mariela. Hola. Pastor, una pregunta. Me hicieron una pregunta o sea, sobre Job 1:8. Dice, ¿Dios habla aún con Satanás? Dios habla con todos. Está en 1:8, entonces por eso quería que nos responda. Cuando decimos que Dios es omnipresente, decimos que Dios está en todo lugar. Cuando decimos que Dios es omnisciente, decimos que Dios lo sabe todo. Y Dios habla con todos. Satanás no es sino una criatura de Dios. Es un querubín que Dios creó para hacer el bien y que se corrompió y hace el mal. Pero es una criatura de Dios y está sujeta al control de Dios. Por tanto, se ve que Dios cada cierto tiempo llama a sus criaturas a pedirle cuentas. Y eso es lo que vemos en el capítulo 1 de Job. Ahí vemos como Dios llama a los ángeles, aunque se les llama, en ese caso se le llama, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. A los ángeles también se les llama hijos de Dios porque son criaturas de Dios, ¿ok? Y sí, y le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Es decir, Dios le pide cuentas a Satanás.
Vengo de rodear la tierra y tal. Y Satanás está obligado a rendir informe de parte de Dios. Y no es que Dios no sepa dónde anda Satanás, porque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Es simplemente para demostrarle a él que él está sujeto, está bajo autoridad y que no puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Y si Dios habla con Satanás, como puede hablar con cualquiera. Dios es todopoderoso y nada hay imposible para él. Amén. Gracias, pastor. Pero solo él puede hablar con Satanás, nosotros no. A nosotros no Amén. nos ha dado la autoridad para hablarle a los ángeles, para dirigirnos ni a Satanás, ni a los demonios, ni a los ángeles que sirven a Dios. Nosotros tenemos que hablar con Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nuestras oraciones, toda comunicación que queramos tener con el mundo espiritual tiene que ser con el Padre, en el nombre de Amén. Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Gracias por la aclaración, pastor. De nada, Buenas Mariela. tardes. No, un abrazo. Hay una preguntita por acá. Adelante. Gisela, creo, pastor. ¿Perdón? No. No me entero, Johanny. Perdón, pastor. Lo que pasa es de que Gisela hizo un comentario y pensamos que estaba pidiendo espacio para también hacer una pregunta. Eso es todo. Ah, ok. Adelante, Gisela, pregunta si quieres. No quería hacer una pregunta, era que estaba haciendo un comentario que estuvo muy buena la explicación de que Dios atrae a la gente, a los creyentes, por medio del Evangelio. Yo lo había escuchado varias veces, no lo entendía y ahora lo entendí. Bueno, me alegro, gloria a Dios. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo esperaba más preguntas hoy, porque después de tanto tiempo sin poder hacer preguntas. Yo también, no sé qué pasó. Y han estado desesperados estas semanas atrás. Y no va a haber preguntas, y no va a haber... Y ahora... Eso es que no lo han apuntado y se han olvidado de las preguntas. Yo siempre insisto en que deben escribirlas para que de ese modo no se les olvide. ¿Ok? Pero bueno, si no hay preguntas no pasa nada, lo dejamos aquí y las escriben cuando se acuerden y las preguntan la próxima semana. ¿Ok? No te oigo, Johanny. Entonces apuntamos las preguntas para la próxima semana, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Ya, le agradecemos de todo. Perfecto. Bueno, pues oremos al Señor dándole gracias por este tiempo y pidiéndole que Él nos bendiga, nos ayude en todas las cosas y que Él siga trabajando en nuestros corazones. Amén. Daría, ¿quieres dirigirnos en oración, por favor? Sí, cómo no. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, con el cual hemos iniciado el año 2025, Señor. Sabemos que de tu mano todo es posible, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser los hacedores de tu palabra, Señor, que se grabe en nuestro ser, Señor, para que nosotros podamos ser esos obreros que son tan necesarios en estos tiempos, que sabemos que son los tiempos finales, Señor amado. Gracias por habernos permitido congregarnos, algunos en forma presencial, otros a través de las redes, Señor, pero siempre con esa necesidad, Señor, de agarrarnos y aferrarnos a tu palabra, porque en ti, Señor, en tu palabra hay vida, Señor. Gracias por tu preciosa sangre derramada en la cruz, Jesús amado. Gracias, Padre Celestial, por sostenernos de la mano. En el nombre de Jesús hemos orado y todos nosotros decimos amén y amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen bien, un feliz